Amada Iglesia de Dios, paz. Gozo y alegría embargan nuestros corazones al vernos una vez más, hermanos. A los 8 días, pero aquí estamos, ¿verdad? Llenos de gozo, mucho contentamiento, hermanos, con una sonrisa ahí, de verdad, de oreja a oreja, ¿verdad, hermanos? Porque hay gozo en nuestra vida. Cristo está con nosotros, ¿verdad? Él es el príncipe de la paz. Y andamos en paz, ¿verdad, hermanos? Decía el apóstol Pablo, dad gracias a Dios, decía, en todo. Y por nada estéis, decía, afanosos, ¿verdad? Pues hermanos, ahora es el día, como dice también el salmista David, este es el día que hizo Jehová, por tanto nos alegraremos, ¿verdad, hermanos? Así es. Y nos gozaremos en su presencia porque Él está aquí con nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos vamos, este lugar queda vacío, ¿verdad? No hay nada acá. Pero cuando están los hijos de Dios, está la gloria de Dios entre nosotros. Está su palabra, está su espíritu, así dijo el Señor, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué, hermanos? Son vida, hermanos, ¿verdad? Vamos a pedir la dirección viniendo de rodillas, poniéndonos en las manos de nuestro Padre. Amantísimo Dios y bendito Padre Celestial, he aquí, Señor, que en esta bella y hermosa mañana, muy fresca, Señor, en la que usted, Padre bueno, a buena hora nos despertó, Señor, y ya nos hemos encaminado a este lugar. Padre bueno, gracias le damos, porque usted es bueno, Señor, su misericordia es infinita, Señor Santísimo. Así en este día le suplicamos que se quede con nosotros, desde el principio hasta el final, Señor. Que todo cuanto hagamos de hechos o de palabras, a usted le pueda placer, bendito Dios, ya que ese es nuestro propósito, acercarnos confiadamente al trono de su gracia y poder así alcanzar sus misericordias. Así en esta hora, bendito Dios, tome control de nuestra mente, Señor, tome control de nuestro corazón, que todo espíritu de aburrimiento y cansancio desaparezca, Señor. Todo ego, bendito Dios, desaparezca, que haya sencillez y humildad entre nosotros, que podamos ser imitadores de aquellos santos hombres del ayer, bendito Dios, que vivieron una vida bien modesta, Señor, con humildad, pero alcanzaron un buen testimonio. Así también, Padre Santísimo, nosotros estamos viviendo el final de los siglos, esperando, Señor bendito, que de igual manera podamos comportarnos, Señor, porque usted es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Padre bueno, favores que le suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y suficiente Salvador, que para usted y para Él sea la honra y sea la gloria, por todos los siglos hasta la eternidad. Amén, Señor. Solo vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Damos gracias, ¿verdad, hermanos? A nuestro Dios, pues nos hemos saludado y nos hemos dado la bienvenida, y también así a nuestros amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales, ¿verdad? Reciban un caluroso saludo de paz, ¿verdad, hermanos? A nuestros hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Porque allá, tal vez por Europa, ¿verdad? Allá por Norteamérica, ellos están siempre pensando en la obra del Señor. Quizás un día se fueron, emigraron, pero no se olvidan de que un día pertenecieron a esta amada iglesia. Tengo mi hija allá en Italia y ella a estas horas ya está también, ¿verdad? Como ella es noche, ¿verdad? Ya tiene tiempo de vernos, ¿verdad? Mas nosotros comienza esta mañana clara. Vamos, hermanos, a tomar una porción bíblica. Allá en el libro de la carta a los Colosenses, la carta a los Colosenses en su capítulo 2, busquemos esa carta del apóstol Pablo. Es una carta paulina. Colosenses, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, y luego nos acomodamos. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones
unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Tomemos nuestro asiento, hermanos. Ahora sí, acomodémonos. Este es un pequeño preámbulo que vamos a hacer, ¿verdad?, como parte de introducción a esta bonita escuela que nos ocupará en este trimestre, hermanos. Este versículo y capítulo no vienen allí, pero lo hemos añadido por cuanto es palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Cómo se comportó la iglesia de la Odisea, hermanos? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo era el comportamiento de la iglesia de la Odisea? Era una de las 7 iglesias en Asia Menor en el primer siglo que corría de la dispensación del cristianismo. Pero esta iglesia estaba tan indiferente, ¿verdad? Y Pablo dice, sostenía lucha y oraba porque la iglesia, ¿qué, hermano? La iglesia mejorara. Pero no era así. La iglesia siempre estaba, ¿cómo, hermano? Indiferente, ¿verdad? Había mucha desobediencia. Y Pablo va de doblar rodillas. Y esta iglesia nunca crece, decía. Nunca obedece. Nunca abre el entendimiento para ver las cosas del eterno Dios. Allá en Apocalipsis recibe una exhortación bastante dura esta iglesia por el Espíritu de Dios. Y le dice: por cuanto no eres ni frío, ni tibio, ni caliente. ¿Qué pasaría, hermano, con esa iglesia? Te voy a vomitar de mi boca, dice, porque no eres ni tibio ni eres caliente. Fíjese, hermano, la exhortación que le llegó a la iglesia, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo estamos en esta mañana? ¿Nos sentimos calientitos, hermanos? ¿Fervorosos, hermano? Sí, ¿verdad? Con ese fervor espiritual. Así debemos de andar nosotros, aunque nosotros ya somos cristianos del último siglo. Ellos pertenecieron al primer siglo. Y usted sabe que en el primer siglo, los primeros 50 años, hermano, ahí estaban todavía los 12 apóstoles. Y se dejaba sentir el fervor del evangelio. La esencia del evangelio se podía sentir entre los hermanos. Yo digo que nosotros también lo sentimos, ¿verdad, hermanos? Yo lo siento, hermanos. Yo siento el deseo de orar. Si es de noche, yo me levanto a orar, hermanos, ¿verdad? A poner en las manos del Señor a esta amada iglesia, a mis hijos, mis hijas, mis nietos, que Dios los guarde en aquel lugar. Y siempre, hermano, eso es lo que nos conviene a nosotros. Imitar a Pablo, si quieren, sus oraciones, para que sean consolados, dices, sus corazones, y unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Riqueza le llamó, ¿verdad?, el apóstol. El conocimiento que ahora tenemos, hermano, es considerado como riquezas, fuentes inagotables. Eso no se acaba, hermano. A una persona se le puede acabar el dinero, ¿verdad?, si no hace uso de su dinero adecuadamente. Pero el conocimiento y la sabiduría de Dios, esa no se acaba, hermanos. Esa no se la pueden robar. Esa nadie se la puede quitar, porque son de Dios y son eternas, para que sean consolados sus corazones y unidos en amor. ¿Qué nos une a nosotros, hermanos? El amor de Dios, ¿verdad, hermanos? Dice que nos ha dado espíritu de sabiduría, de amor y de dominio. ¿Qué, hermanos? Dominio propio. Ese es el espíritu que debe reposar en nosotros. A fin de conocer el misterio. Aquí encontramos por primera vez en esta mañana la palabra misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y en esta parte solo hemos hecho un pequeño preámbulo para introducirnos a lo que es la parte esencial, que es la escuela. Quiero, hermanos, pues en esta mañana leer la parte de la introducción a esta escuela, que nos dice así. Vamos a desglosarla. Amada iglesia de Dios, paz a vosotros. Es por la voluntad de nuestro Dios
que una vez más ponemos en sus manos una nueva escuela sabática que contiene muy importantes enseñanzas sobre los misterios bíblicos que Dios ha revelado a su pueblo. Esperamos que estos temas sean de mucho beneficio para el enriquecimiento del conocimiento de la palabra de Dios y que a la vez nos motiven a mantenernos en constante crecimiento espiritual, haciendo la voluntad de nuestro Dios Padre Eterno. Paz a vosotros. Atentamente, Gobierno Ejecutivo Iglesia de Dios en El Salvador, Centroamérica. Esta es la introducción de esta bonita escuela que estudiaremos durante este trimestre. Y en esta mañana el título del tema es Administradores, como dice su escuela, hermano, administradores de los misterios de Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos administradores, ¿verdad?, de la multiforme gracia de Dios, administradores de los misterios de Dios. El objetivo de la lección nos dice así: comprender la gran responsabilidad que tenemos de administrar con sabiduría los misterios que nuestro Dios nos ha dado a conocer. Cuando ya conocemos, somos responsables. Hay una gran responsabilidad que no podemos evadir, sino que tenemos que asumir esa responsabilidad como varones y como hembras de Dios, porque en todo momento habrá una oportunidad de que estemos hablando de la palabra del Señor. Jesucristo dijo: porque al que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Más el que se avergonzare de mí delante de los hombres, ¿qué pasará, hermanos? Así se va a avergonzar. Yo también, dijo el Señor, me avergonzaré, dijo, ¿verdad?, delante de mi Padre y de los santos ángeles. Entonces, hermanos, si a nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la sabiduría de Dios, el conocimiento a través de su palabra, entonces nosotros no podemos callar el mensaje de Dios. Tenemos que hablarlo, porque ese es el objetivo: comprender la gran responsabilidad que tenemos que administrar con sabiduría los misterios de Dios. Nos ha dado a conocer estos misterios. Al decir palabra misterio, misterio quiere decir arcano. Arcano quiere decir misterio. Y al decir misterio es algo que ha estado en oculto, pero que en estos últimos tiempos a nosotros se nos ha dado a conocer. ¿Verdad que no ignoramos la palabra del Señor, hermanos? ¿Qué quiere decir, hermanos, el bautismo? Pedro decía: el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, decía, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la vista a tener una nueva aspiraciones a una nueva vida. Nosotros comprendemos todos esos temas: la segunda venida de Cristo, el bautismo. Fijémonos, hermanos, que en los días del Señor Jesús, hombres dispensadores de esa gracia en ese tiempo no entendían los arcanos de Dios. Allí teníamos a Nicodemo. Nicodemo dice que era un principal entre los fariseos, entre los judíos. Y él tuvo, hermano, la curiosidad de saber qué es lo que predicaba el Señor Jesús, porque al Señor Jesús le seguían multitudes, porque su enseñanza le gustaba. Y Nicodemo, siendo fariseo, no entendía, sino que dice la palabra, lo voy a dar así narrativamente: él se llegó de noche, dice, y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque todas las cosas que tú haces, nadie las puede hacer sino solamente tú. Jesucristo le observa y le dice, Nicodemo le dice: si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Aunque era maestro, hermanos.
pero no entendía los arcanos divinos de Dios. Y nosotros hemos entendido el bautismo, hermanos. ¿Para qué nos bautizamos, hermanos? ¿Por qué nos bautizamos, hermanos? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Verdad que estábamos sedientos de ser salvos, hermanos? Y el bautismo nos ha quitado, hermano, aquel acceso al mundo de pecado, porque ha borrado todo aquello y ahora somos aspirantes a una vida eterna. Ese es un arcano divino que Nicodemo no entendió en sus tiempos. Él decía, le dijo al Señor Jesús: ¿acaso puede el hombre viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Le dijo. Jesucristo le dice: lo que es nacido de la carne, ¿qué, hermanos? Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿verdad, hermano? Y ese es el nuevo nacimiento. Ese es un arcano que para nosotros estaba lejos de poderlo entender. Pero para ello pasamos el proceso de adoctrinamiento y nos hicimos, hermano, conciencia y dijimos: ahora sí estoy apto para ir a las aguas del bautismo. ¿Entendió ese arcano usted, hermano? Sí, ¿verdad? Porque ya después del bautismo usted está muerto al pecado y vivo ¿para quién, hermanos? Vivo para Dios, ¿verdad? Aquellas obras malas desaparecieron. Es lo que decía el apóstol Pablo: ya no andemos como los otros hombres que andan entenebrecidos de su mente, porque andan lejos del conocimiento de Dios. Ya nosotros tenemos un nuevo conocimiento. Levántate, le dice a una de las iglesias, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará ¿quién, hermanos? Te alumbrará Cristo, le dice, ¿verdad? Nosotros tenemos esa lumbrera, tenemos los conocimientos del misterio de Dios. Mire qué bello, hermanos, comprender, dice, la gran responsabilidad que tenemos que administrar con sabiduría los misterios que nuestro Dios nos ha dado a conocer. No podemos en ningún momento torcer la enseñanza, hermano. Los enseñadores, obreros, diáconos, ministros y pastores, pesa sobre nosotros una gran responsabilidad, hermanos. Vivir, ¿qué, hermano? No solo leyendo, sino escudriñando la palabra del Señor para poder guiar a ¿qué, hermanos? A un pueblo, porque así dice la palabra. Mire, en la multitud de consejeros, allí está ¿qué, hermanos? La sabiduría. Pero ¿qué sería de un ciego, hermano, guiando a otro ciego, verdad? ¿Verdad que el mismo hoyo irían todos? ¿Cómo les pasa a aquellos, hermano? No tienen el conocimiento de los misterios. ¿Por qué van en domingo a adorar a Dios? Si el Señor nunca dijo domingo, ¿verdad? No, hermanos, cuando Cristo venga y que yo diga: Señor, pero si yo prediqué, pero yo no iba contigo en el domingo. En el domingo no, porque es el primer día de la semana. Y Pablo no se equivocó cuando dijo en su mensaje que los indoctos, dijo, tuercen las enseñanzas para su propia, ¿qué, hermanos? Para su propia perdición. Porque esa no es la enseñanza de Dios. El sábado llegarlo a conocer tal como Dios lo demanda es una hermosura, hermano. Descansamos de nuestra labor material, como también descansamos en Cristo, hermano. Y a Él le llevamos, ¿qué, hermano? Nuestras cargas, ¿verdad? Y Él nos ayuda porque Él es poderoso, Él es amoroso. Mire, por eso solo nos hemos quedado en ver el objetivo, comprender la gran responsabilidad que tenemos de administrar, de trabajar. Eso quiere decir la palabra administrar, ¿verdad? Trabajar es administrar. Administrador es trabajador. Mire, hermano, a estas horas nuestros hermanitos ya andan allá por Zacualpa, ¿verdad? Consolando, ¿qué, hermano? Consolando sus corazones. Que haya vivencia en las iglesias. Hermano, que el espíritu no decaiga. Que esa luz que un día encendió en nosotros, en nuestras mentes, esté como, hermanos, esté brillando, esté vivita, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Tener la guianza de Dios a través de su Santo Espíritu. Estamos llegando al conocimiento, hermano. ¿Me he dado a entender en estas poquitas frases? Sí, ¿verdad? Entonces hoy les toca a ustedes. Como el Señor dice, ¿verdad? Que cuando vayamos a la casa de oración estemos como, hermano, calladitos, ¿verdad? Pero no todo el tiempo vamos a estar calladitos. Todo tiene su tiempo y todo tiene su sazón.
Habrá tiempo de hablar y tiempo de qué, hermanos. Tiempo de callar, así dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Tiempo de hablar y tiempo de callar, ¿verdad? Entonces, hermanos, tienen un tiempo ustedes de hablar, hermano. Mis hermanos tienen tiempo de hablar. Bueno, no de nuestros negocios, sino de la palabra del Señor. Versículo de memoria. Acérquenle por ahí un micrófono a nuestra hermanita. ¿Pasa, hermana? El texto de memoria dice: así pues, tennos por servidores a los hombres y administradores del evangelio, de los misterios, Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1. Amén, hermano. Amada Iglesia de Dios, paz a todos vosotros. Pasa, hermano. El texto de memoria dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1. Paz. Pasa. Paz, hermanos. Pasa. El verso de memoria dice: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Paz, hermanos. Pasa. Hermanos, paz. Pasa, El hermano. verso de memoria dice: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, según Primera de Corintios 4:1. Paz, hermano. Pasa. Paz, amada Iglesia. Pasa, hermana. El verso de memoria dice: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1. Amén. Paz, amada Iglesia. Amén, hermana. Dice el verso de memoria: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera Corintios 1:4. Amén. 4:1. Paz, hermanos. Paz. El versículo de memoria dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Primera de Corintios 4:1. Gracias. Amada Iglesia de Dios, paz. Dice el verso de memoria según Primera de Corintios 4:1. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Amén, hermano. Dice el versículo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, según Primera de Corintios 4:1. Paz. Pasa. Paz, hermanos. Pasa, hermana. El verso de memoria dice: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, según Primera de Corintios 4:1. Paz. Pasa. Otro hermano por ahí creo que va a dar su... Amada Iglesia, paz a vosotros. Pasa. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1.
Hermanos, ¿Pasa, hermano? dice el verso de memoria: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Según 1 Corintios 4:1. Pasa. Hermanos, ¿Pasa, hermano? ya dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Pasa. Así pues, tengan los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Pasa. Bien, carísimos hermanos, ¿vea? ¿Nadie se quedó sin dar su versículo? ¿Falta alguien? Ya estuvo, ¿verdad? Bueno, dice el verso: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué razón habrá escrito esta frase el apóstol Pablo? ¿Sí? Téngannos. No dice tengamos, sino téngannos. Ajá, sí, ¿verdad? Que los hombres puedan ver o vieren a Pablo como un administrador. Pablo, cuando dirige esta carta a la iglesia que está en Corinto, usted sabe que la iglesia que estuvo en Corinto antes de ser formada estaba compuesto por hombres y mujeres que vivían en un estado de degeneración, ¿verdad? Y cuando llega el apóstol Pablo a fundar esa iglesia, porque él fue fundador, activista, hermanos, ¿verdad? De estas iglesias, fue protagonista. Fíjese bien en este detalle: el apóstol llega, ¿verdad? Los corintios eran grandes griegos, hombres de una estatura bastante grande, corpulentos. Y cuando llega el apóstol Pablo, quizás un pequeñito como su servidor, ¿verdad? Pequeñito el hombre, hermano, ¿verdad? Insignificante, humilde. Y dijeron: este es el apóstol que viene a fundar la iglesia. Y se quedaron observando a Pablo. Y no veían cualidades ni atributos en el apóstol, porque era insignificante. Quizás no iba bien vestido como cuando era fariseo. Y bien, hermano, el apóstol percibe todo eso y dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en su relato Pablo les dice: cuando yo llegué a vosotros, yo estuve con temor y temblor y no me propuse saber otra cosa sino a predicar ¿a quién, hermanos? A Jesucristo el crucificado. Pablo era insignificante en medio de esos griegos porque ellos tenían mucha filosofía, eran hombres de ciencia y de letra. Pero cuando observan a Pablo, Pablo les escribe la segunda carta y dicen los corintios, Pablo dice en sus cartas: parece que es un hombre fuerte, pero cuando él está entre nosotros es un hombre débil, decían, ¿verdad? Porque el hombre siempre estará juzgando por la apariencia, ¿verdad, hermanos? Pero Dios no juzga así, ¿verdad? Él va más allá de lo que es una apariencia. Él ve lo externo de nuestro corazón. ¿Por qué nos llamó a nosotros, hermano? Hombres que no tenemos gran, podríamos decir, cultura. ¿Por qué nos llamó a un catedrático? Un hombre de ciencia y de letras. Es porque Dios sabe y conoce los corazones. Esos hombres están allá, hermanos, enseñando religión, ¿verdad? Enseñándole al pseudo cristianismo. Hermano, Pablo no llevaba con una apariencia como la que aquellos corintios esperaban, pero él les da el relato y les dice:
Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. A eso llegó Pablo. Pablo no le interesaba saber otras cosas, sino exponerles el camino del Señor. Y esta iglesia de Corintios fue llena del Espíritu Santo, hermanos. Allí hubieron dones. Mire, dones de lengua, ¿eh? Dones de profecía, hermanos. Estaba el apóstol con ellos. Mire, ahora usted ha descubierto el don que maneja, que Dios le ha dado, hermano. ¿Verdad? Porque habían dones. Hermanos, habían dones de profecía. Nosotros a veces cantamos con gozo, con alegría, ¿verdad? Pero estas alabanzas han sido inspirados por otros. Tuvieron dones para poder cantarle al Señor. Y nosotros hasta aquí, Dios no nos ha regalado esa inspiración de poder recitar un salmo que venga, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu de Dios, mucho menos una alabanza. Pero ¿por qué será, hermanos? Decía un hermano, hay que compongan las alabanzas los hermanos ministros, decía. Y si ellos no tienen inspiración, no son dados, ¿verdad, hermanos? Nosotros como hombres y mujeres de Dios, debemos de encauzarnos en la obra del Señor para que seamos depositarios de su Santo Espíritu y Dios obre en nosotros. Pidámosle al Señor un don para poderlo administrar. El apóstol decía, nada habéis recibido. Y si nada habéis recibido, porque no has pedido. Y si habéis pedido, dice, habéis pedido ¿cómo, hermanos? Habéis pedido mal, dice, ¿verdad? Todavía está enojado y está pidiendo, ¿verdad? Y no, hermano. Nosotros debemos de despojar nuestra mente y nuestro corazón de toda maldad para que Dios pueda escuchar nuestra oración y podamos recibir, aunque sea un pedacito de las riquezas de nuestro Dios. Mira, hermano, en esa iglesia hubieron dones de sanidad. Cuando alguien estaba enfermo, llegaba el apóstol, ¿verdad? Solo oraba e imponía la mano y aquella enfermedad, ¿qué, hermanos? Desaparecía, ¿verdad? Rápido. Quisiéramos ser como esa iglesia de ese primer siglo, hermanos. Añoramos, hermanos. De verdad, hermanos. Dios es el mismo. De ayer, de ahora y de siempre. Los que a veces somos indiferentes somos nosotros. Quizás a veces no indiferentes, pero sí un poco perezosos, ¿verdad? Nos gusta la oración, hermanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor para orar? 5 minutos, 10 minutos. Decía un hermano, yo no puedo orar, pero ni 5 minutos cuando ya no tengo que decirle al Señor, decía. ¿Será así, hermano? No es así, hermano. Miren, nosotros en nuestra oración para ser hombres de virtud y que seamos buenos administradores, que ese don venga a nosotros, tenemos que decirle al Señor, cámbiame, Señor, ayúdeme. Y comience usted a pedir no cosas materiales, sino cosas espirituales, para que esas riquezas de gloria estén en nuestra vida. Pero si nos da pereza orar, no somos hombres de oración ni mujeres de oración, no vamos a poder ser buenos administradores de esas riquezas de gloria, hermanos. O si nos da pena orar, vea, a la hora de tomar un alimento allá donde estamos en un público, entonces tampoco, ¿verdad? Un sábado yo fui por ahí a un comedor a almorzar. Bueno, yo hice mi oración y pensé que nadie me estaba observando. Pero allá en la puerta estaba un hombre. Andaba con unos instrumentos musicales. Y yo aquí en la primera mesa hice mi oración y comencé. Y me dice, Señor, ¿le cantamos una canción? No, gracias, le digo. Ah, sí, hace rato que lo vi que estaba orando. Mira, hermano, el mundo nos tiene, como dice, puesto el ojo, ¿verdad? Y nosotros en todo momento debemos de ser de oración. Pedirle al Señor que transforme nuestra vida. Como dijo el Señor Jesús, que el que creyere, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán ¿de qué, hermanos? De su interior.
Esos ríos de agua viva es la palabra del Señor. Esas riquezas que son profundas y que son inagotables van a estar en usted y en mí. Pero no nos avergoncemos de la palabra. Ahora vamos a la lectura bíblica. Mateo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 10. Al 16. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Quiere decir, hermanos, en este relato que no todos los que oyeron, no todos aquellos que presenciaron al Divino Maestro y escucharon su palabra, hizo eco aquella palabra en sus corazones. Él les habló, como podemos decir en un término figurado, como en una metáfora. Y ese propósito estaba, pero en nosotros no, hermanos. Nosotros entendemos claramente la parábola. Los discípulos entendieron claramente el mensaje de nuestro Señor Jesús. Mire, y esto que les mostró la parábola del sembrador. Y el Señor Jesús, con toda paciencia, les explica la parábola. Jesucristo dijo un día: este pueblo, dijo, de labios me honra, dijo, pero su corazón lejos está de mí. ¿Será solo en sábado la adoración a Dios, hermano? Son todos los días de nuestra vida, hermanos. Y ese testimonio donde quiera que estemos, hermano. En la fábrica, en el taller, en la empresa. Allí somos hijos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Porque no andamos por vista, sino que andamos por fe, hermano. Veamos cómo les explica el Señor la parábola. Mateo 13, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí está la definición de lo que les había dicho a la gente, pero explicada muy aparte a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Oiga, hermano, ¿cuántas personas se les ha hablado del evangelio del reino y les ha gustado? Pero cuando
han hallado el tropiezo, hermanos, en la enseñanza, ahí se quedan. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón, que fue sembrado junto al camino. Íbamos con unos hermanos jóvenes allá en el Progreso a evangelizar a una persona. 3 hermanos jóvenes y su servidor. Y el muchacho nos abrió la puerta, ¿verdad? Entren. Me gusta escuchar, ya he oído, dijo. Como era vecino, ¿verdad? Llegaba a oír la bocina y le gustaba el mensaje. Y por ahí se andaba hasta que pidió que le visitáramos. Y los hermanos con gran paciencia le explicaron. A mí me gusta, dijo, la enseñanza que ustedes tienen, porque todo lo hacen bien en orden. Me gusta, dijo, me encanta cómo ustedes hacen sus actividades. Solo hay 2 cosas que no me gustan, dijo. Es el sábado, dijo, y es la ley. Eso no me gusta, dijo, ¿verdad? Pero tal vez, dijo, yo la entienda. Y así se les explicó, se les fue explicando el sábado y la ley. Ya cuando le explicamos la ley y el sábado, quién sabe que yo pueda guardarla, dijo, ¿verdad? Mire, hermano, la revelación es de Dios y nosotros hemos entendido esa ley. Hemos entendido el sábado, el propósito. Total que se le explicó. Llegamos 3 y 4 veces. Ya después dijo, ya no me visiten. Ya les oí bastante. Si Dios toca mi corazón, yo voy a llegar ahí porque está cerquita. Dijo. Ahí lo esperamos, le dijimos nosotros. Hablamos bastante, quizás 1 hora y media, 2 horas explicándole el tema. Con paciencia, ¿verdad, hermanos? Porque las cosas del Señor tienen que tener paciencia. Y les explicamos. Al final, hermanos, esta persona no nos visitó. Dijo que le gustaba el evangelio y le gustaba la iglesia. Como 3 meses después, murió de un infarto, hermanos. Fíjense, hermano. Solo el juicio le quedó. Solo el juicio se llevó, hermanos. Porque se dio de cuenta que es la ley y que es el sábado, lo que más le costaba entender. Tenía 2 Biblias grandes ahí y las pasaba a leer. Mire, todo el conocimiento que al escudriñarla o al leerla, él se hizo una idea que había un Dios poderoso. Por ello, hermanos, nosotros demos gracias a Dios en esta mañana, que sí hemos entendido los arcanos divinos de Dios. Hemos entendido, hermanos. Ahora veamos más acerca de esta parábola. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, mire, ¿qué quiere el Señor, hermano, de nosotros? Dice la palabra ya en el Salmo 1, bienaventurado, dice el varón, dice, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, dice, de escarnecedores se ha sentado, sino que ante la ley de Jehová medita de día y de noche. Y será, dice, como árbol que, hermanos, plantado junto a corrientes de agua y da su fruto en su tiempo, ¿verdad? Y su hoja, dice, no cae, porque tiene que, hermano, raíces profundas y está sustentada por ese manantial de vida que es la palabra de nuestro Dios. Y así quiere cada uno nuestro Dios de nosotros. Que no vayamos a tener raíces pequeñas, ¿verdad? Y al venir un vientecito, un problema, ¿verdad? No, mejor ya no soy cristiano, ¿verdad? Es muy duro, ¿verdad? Estar en sábado, ahí me hacen ayunar, ¿verdad? No, hermanos, el ayuno es de vital importancia para nosotros. Eso rejuvenece y fortalece nuestro espíritu cuando lo hacemos voluntariamente. Mire, usted dice esta semana, el día viernes, yo voy a hacer un ayuno y nadie sabe y usted lo hace, pero Dios sí lo sabe. Y al finalizar,
usted entrega su ayuno en su hogar y usted se siente fuerte, usted se siente reanimado, usted entiende la palabra de Dios. Mire, para eso sirve, para echar raíces profundas. El que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Triste y lamentable, hermanos, pero es una realidad y decimos la verdad con transparencia. Hermanos que han sentido el deseo de predicar y forjarse como obreros, pero al final no lo han logrado, hermanos, porque han tropezado en esto. No, dice el Evangelio, no me genera, ¿qué, hermanos? Ganancia, dice. Me da más ganancia revender carros, dice, ¿verdad? Me da más ganancia a mí, dice, poner un buen negocio. De hecho, así es, hermanos. Una es la ganancia material y otra es la ganancia espiritual. Uno es el tesoro material y otros son los tesoros espirituales, los misterios de Dios. ¿Qué preferimos nosotros, hermanos? ¿Los espirituales o los materiales? El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué, hermanos? Esas van a venir añadidas, porque Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Pero cuando un obrero se equivoca y prefiere mejor la ganancia, no tiene aspiraciones, hermanos. Está cerrado de mente y no puede desempeñar un cargo. Eso pasa, ¿verdad? La iglesia amada debe de orar por los servidores para que ese fuego espiritual y el conocimiento que esté en nosotros nunca se vaya a apagar. Fíjese, hermano, ese es lo que el que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosas. Se va para el extranjero, ¿verdad, hermanos? A ganar. Y allá se olvida de qué, hermanos. Se olvidó del Señor, ¿verdad? Se olvidó que un día cantaba y que glorificaba a Dios, porque le abundó más que, hermanos, el dinero, ¿verdad? El afán y la riqueza no debe de ser así. Viene la última parte. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100 y al 60 y al 30 por uno. Ahora pregúntese usted, ¿en cuál debemos de estar nosotros ubicados? El que fue sembrado ¿en qué, hermanos? En tierra fértil, ¿verdad, hermanos? Que estemos dando fruto. ¿Cuántos frutos tiene usted ya, hermano? 1, 2, 3. ¿Cuántos? Los frutos del Espíritu, ¿verdad, hermanos? Con los frutos del Espíritu nos ayudan a discernir los misterios de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Se recuerdan del joven Samuel ustedes, hermano, cuando dice que llegó a ministrar, verdad? Y era niño, y Dios le hablaba, y le decía, Samuel, Samuel, le decía la voz de Dios, ¿verdad? Y él decía, heme aquí, Señor, y salía para donde el sacerdote que estaba allí, ¿verdad? Elí, ¿verdad? Y le decía al sacerdote, hijo, le decía, acuéstate, que yo no te he llamado, le decía. Y Samuel, como era pequeñito, se volvió a acostar en su camita y otra vez oyó, Samuel, Samuel, le decía la voz del Eterno, ¿verdad? Y sale de nuevo. Entonces entendió aquel sacerdote y le dice, hijo, le dijo, si alguien, vete a acostar porque yo no te he llamado, y si oís llamándote es la voz de Jehová, le dijo, y así contestarás, heme aquí, habla porque tu siervo oye, le dijo, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros. Dios está hablando y nosotros somos como niños, no queremos entender. Pero el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo dice, hermanos, que seamos niños en la malicia, pero hombres sazones en nuestra forma de pensar. ¿Verdad que sí, hermanos?
como niños, dice, recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Estamos de leche, hermanos? Yo siento que ya no, hermanos. Todavía queremos un biberón, hermanos. Ya no, ¿verdad? Y hoy queremos alimentos que, hermanos, sólidos, ¿verdad? Para nutrirnos, hermanos. Ya no estamos de leche. Nosotros debemos de aquí, hermanos, deberíamos de estar ayunando y orando más regularmente para fortalecernos, ¿verdad? Mire, todavía hay ancianos que como niños le dan cabida al falso profeta, fíjense. Llega el falso profeta y les mete ahí, ¿verdad? Fábulas. Ah, qué bonito, dice. Me están hablando bien, dice. Y en la iglesia ya no se habla así, dice. Le dan un tratado lleno de pinturas y de muñecos y dice que eso es verdad. No fue así la primera iglesia. Juan decía, si alguno trae otra enseñanza, decía, que no sea la que habéis recibido, no le recibáis. Dicen, ¿qué, hermanos? Nosotros conocemos los misterios de Dios. Hay un tiempo, hermano, para nuestros hermanos varones, para nuestras hermanas hembras, que quieran dar un aporte a esta bonita escuela, porque el propósito de estar en la escuela es para interactuar, hermanos. Todos y cada uno por nombre, sin excepción alguna, todos podemos aportar de esta escuela que en esta semana estudiamos. Sí. Bien, paz, amada iglesia. Bueno, estamos iniciando un nuevo trimestre muy interesante, hablando de los misterios de Dios. Y en esta lección estamos estudiando acerca de que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y el misterio más grande que Dios nos ha revelado, pues, es poderle conocer a Él, poder saber que Él en su amor y misericordia, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha redimido de la condenación para que vivamos en vida nueva. Y nosotros tenemos ese conocimiento de lo que es la voluntad de Dios y debemos de procurar practicarla, vivirla, porque ahí radica la verdadera administración de ese misterio de Dios, de ese misterio. Dice el apóstol Pablo que en otros tiempos, dice, fue oculto para nosotros, que nosotros no lo conocíamos, pero que a través de nuestro Señor Jesucristo se nos ha sido revelado. Y qué hermoso cuando encontramos allá en Mateo capítulo 11 y el verso número 25, cuando Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, dice, ¿de quiénes? De los sabios. Escondiste estas cosas, dice, de los grandes, y se las ha revelado, dice, ¿a quiénes? A los pequeños. Nosotros somos esos pequeños que en comparación de aquellos hombres que están en esas posiciones, ¿verdad?, tan elevadas en este mundo, hermanos, que hemos sido privilegiados por el Dios de los cielos. Y el Señor dice, te alabo. Imaginémonos cómo el Señor seleccionó a Pedro, un hombre que la palabra dice, de oficio era pescador, dice. Seleccionó a Mateo, que de oficio era, ¿qué dice que era? Un recaudador de impuestos. Seleccionó a uno que se llamaba Judas, que dice que pertenecía a un partido, en verdad, revolucionario, como eran los celotes. Y así el Señor seleccionó a diferentes hombres, no personas de renombre dentro del pueblo de Israel, pero a estos el Señor los capacitó, a estos el Señor les reveló algo que los grandes no tenían. Parece que dice que mi hermano ponía el ejemplo de Nicodemo, dice que él llegó, dice, ¿cómo dice que llegó, hermano? De noche llegó, ¿verdad? Queriendo conocer el misterio de Dios. Y llegó de noche porque temía el que sus compañeros lo fueran a juzgar.
pero él llegó de noche queriendo conocer los misterios. Y qué maravilloso, ¿verdad? Nosotros, debemos de sentirnos afortunados, pero a la vez debemos de sentirnos comprometidos. Hace poco estudiábamos un tema basado en Oseas capítulo 4 y el verso número 7, donde el Señor llama la atención a la nación de Israel y le dice, mi pueblo pereció, dice, porque le faltó el qué, le faltó el conocimiento. ¿Cómo está eso, mi hermano Aceituno? Sí, hermano. A Israel Dios lo hizo depositario de qué? Así es. Del misterio, del conocimiento de Dios, de ser los administradores. Si usted lee, por ejemplo, veamos un poquito, hermanos, vea usted qué interesante. Veamos lo que dice ahí, por ejemplo, en Romanos capítulo 9. Mire usted qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver si proyectan ahí nuestros hermanos jóvenes en la pantalla de esto. Y dice Romanos capítulo número 9, el versículo número 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y dice el apóstol, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo, dice, mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿De quiénes está hablando el apóstol? De los israelitas. ¿Qué tenía de diferencia el israelita que el gentil? ¿Tenía mucho o no tenía mucha diferencia? Por supuesto. Ahora podemos relacionar, ¿verdad? ¿Qué diferencia tenemos nosotros, la iglesia de Dios, con los del mundo? ¿Tenemos grandes diferencias? No, hermano. Así es, hermano. Y decimos, no, yo me siento orgulloso de ser iglesia de Dios. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser iglesia de Dios? Pero el apóstol dice, no se jacten, dice, ¿verdad? Ni se ensoberbezcan, porque ese ensoberbecimiento nos puede llevar a qué? A confiarnos. Y es lo que le pasó a Israel. Mire cómo dice ahí el verso 4, que son israelitas, dice, que son israelitas, de los cuales dice, son el que dice, la adopción. ¿Qué más dice que son? La gloria, el pacto. ¿Qué más dice que? La promulgación de la ley. ¿Qué más dice? El culto. ¿Y qué más dice? Las promesas. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito, dice, por los siglos. Amén. Israel era rico, ¿no es cierto? En el conocimiento de Dios. Era rico en el conocimiento de Dios, pero fue un mal administrador. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Estamos comprendiendo? Así es. Sí, enterró, ¿verdad? La bendición que Dios le había dado. Y por eso es que dice, pereció, dice, porque le faltó el conocimiento. Pero ¿cómo fue eso? ¿Que acaso ignoraban qué era lo bueno o qué era lo malo? No lo ignoraban. Pero ¿cómo es que desconoció? ¿Cómo es que no conocía? Es que ignoró lo que agradaba a Dios y se puso a hacer lo que él quería y lo que a Dios no le gustaba. Entonces hay que tomar nota, ¿verdad? Todos nosotros somos administradores de los misterios. Y mi hermano citaba algunos ejemplos, ¿verdad? Que guardamos el sábado y tantas cosas más. Pero tenemos que cumplirlas. Tenemos que obedecerlos. Si no somos malos administradores, solamente. Gracias, señor. Bonito aporte que ha dado nuestro hermano pastor. Vea esta escuela de esta mañana. Si hay algún otro hermano que quiera participar, nuestra hermanita quiere decir algo acerca de esta bonita escuela, cómo la entendió, ¿verdad? Cómo lo ha leído. Pues dice el apóstol Pablo que hay, hermanos, dice, cuando reunís, dice, ¿verdad? ¿Qué hay? Tiene que decir lo que ha conocido durante esta semana o durante el mes. Ya los hermanos decían, bueno, hermano, yo me aprendí un salmo, ¿verdad? Hermano, yo tuve revelación de mi Dios. Y todos participaban porque así era la escuela en Corinto, ¿verdad? ¿Qué hay, hermano? Dice.
Ay, va a decir, yo tengo un gran sueño. Tampoco, hermano, eso no hay. No debe de haber entre nosotros. Lo que debe de haber es espíritu despierto y participación, hermano. Ay, yo me aprendí el verso de memoria, ustedes lo dijeron. Bueno, hermano, pues, si ya no hay, vamos a leer otro versículo más, ya casi finalizando. Mateo 11, 29, vamos a leer un poquito más rápido. Mateo capítulo 11, verso 29. Bien conocido, ¿verdad, hermano? Pero es palabra de Dios. Mateo capítulo 11, verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es un primer lugar, porque Dios reviste de gracia a los humildes, hermanos, ¿verdad? Pero los altivos, dice que Dios los ve como, hermano, los ve de lejos, dice. Con eso el Señor no se quiere meter. Tenemos que aprender, hermano, aprender y aprender. Y eso cuesta, ¿verdad? Porque somos como el niño cuando está pequeñito, hay que estarle enseñando y agarrarle, que, hermano, la manita, ¿verdad? Se le hace ahí una O y se le va poniendo una ruedita hasta que el niño aprende a hacer las letras. Así somos nosotros en el camino del Señor. Debemos de aprender con paciencia. Por eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros, o la carga, y aprender de mí, que soy manso. ¿Cómo era el Señor, hermanos? Manso, ¿verdad? ¿Cómo era Moisés, hermanos? Manso. Dice que como él no había otro entre los israelitas. ¿Cómo era Daniel, hermano? Era manso, ¿verdad? Y sabio, ¿verdad? Fíjese que, hablando de este profeta, él dice que descubrió grandes misterios, ¿verdad, hermanos? Si ustedes son lectores, han visto cuando dice que fue llevado a Babilonia. Ya estuvieron cautivos. Él vio la transición de esos reinos. Cuando él llegó, era joven. Pasó el periodo de Nabucodonosor. Luego vinieron, hermanos, otros reinados, y él todavía ya anciano estaba allí. Pero él tuvo revelaciones de Dios y descubrió los misterios. En los días del rey Nabucodonosor dice que el rey veía en uno de los sueños una gran estatua, ¿verdad? Estaba soñando, estaba dormido, pero él miraba en su sueño una gran estatua que estaba hecho de piezas. Pero lo curioso de este rey, que dice que cuando despertó sintió la inquietud de saber de ese sueño, pero va que el sueño se le fue, hermano. Cuando usted sueña y dice: yo estaba soñando bonito, pero ahora ya no recuerdo, ¿verdad? Y quisiera volver a la mente el recuerdo de ese sueño. Así le pasó a ese rey. ¿Y sabe qué, hermano? Entre todos los asesores de este rey Nabucodonosor, allí habían magos, astrólogos, adivinos, hombres de conocimiento. Y ahí estaba Daniel, ¿verdad? Y fue llevado y fue presentado. Y él dice que este rey habló con el jefe de los eunucos y le dijo: de esos que han venido de la deportación de estos judíos, apartame unos muchachos que estén mejores, bien lucidos, y que sean sabios y que sean aptos para enseñar, que estén aquí a mi mando. Y apartó a Azarías, Daniel, 4 varones, ¿verdad? 4 hebreos. Sí, esos eran sus nombres. Y los presentaron. Y les dijo: démeles la porción de la comida que come este rey. Y que beban de mi vino. Y que estén hermosos. ¿Verdad? Mire, este rey, no cualquiera, ¿verdad? Iba a estar delante del rey. Y nosotros estamos delante del rey, ¿verdad, hermano? Rey de reyes y señor de qué, hermano? De señores. Debemos de estar bien lucidos, espirituales, nada de apagados, hermanos, ¿verdad? Siempre vivitos. Estos 4 varones se presentaron y le dijo: démenle del vino que yo tomo. Pero ¿qué dijo Daniel, hermanos? Al jefe de los eunucos. No le dijo: nosotros no tomaremos ni del vino ni de la comida del rey. Danos solo agua y legumbre, le dijo, ¿verdad? Miren, hermano. Y vos, le dijo,
compararnos después de 10 días, cómo vamos a aparecer delante de estos magos, de estos astrólogos, de estos adivinos, de estos encantadores. Físicamente delante, después de 10 días, dice que estaban más hermosos, ¿verdad? ¿Cómo eran, hermanos? Con sus mejillas bien que chapuditos, los muchachones, ¿verdad? Mire, así estaban delante del rey. ¿Cómo quiere el Señor a su pueblo? Hermosos en el Señor, ¿verdad? Florecientes, con deseos de seguir, ¿qué, hermano? Alabando al Señor, pidiéndole al Señor que nos regale sus dones, que nos regale un don para ministrarlo, para hablar de la palabra. Yo el día de ayer hablaba con una persona, porque a mí me gusta hablar del Evangelio, y le hablaba a una muchacha, salimos iguales por el camino, y mire, apenas me saludó, yo la saludé, y comenzamos a hablar poquito, me dio pauta y le comencé a hablar del Evangelio. Mire, hermano, uno debe de hablar, porque la palabra dice que si nosotros no hablamos, si nosotros callamos, las piedras, que, hermanos, ellas van a hablar. Mire, ella me inició diciéndome, ¿verdad que hay tanta religión que se ha inventado usted? Me dijo, ¿verdad? Ella le dijo religión. Sí, tiene razón en decirle muchas religiones, pero la iglesia de Dios y su enseñanza es una sola. Y mire, me dio la pauta para hablarle. Ni sentí cuando ya habíamos establecido una conversación del evangelismo. Y usted, y al igual que yo, en cualquier momento vamos a tener a alguien a nuestro lado. Hablémosle, démosle el conocimiento, porque a Dios le agrada cuando hablamos de Él. ¿Verdad que sí, hermanos? A Él le gusta que hablemos de Él. Pero cuando hablamos en mal de nuestro hermano, no hay nada, ¿verdad? El Señor dice, ámense, no se critiquen, no se malmiren, apréciense. Cuando hablemos de Dios, hablemos de su palabra, y ahí estamos en libertad de poder hablar. Carísimos hermanos, vamos a limitarnos con este análisis bíblico, aunque dejamos muchos capítulos y versículos que ver de la palabra del Señor, pero todavía tenemos un tiempecito para dar la primera pregunta. Nuestra hermana Lolita, pregunta número 1. Hoy acá sí me puedo varios nombres de nuestros hermanos, ¿verdad? Aquí en este lugar. Cuando vine el primer año, no les sabía a nadie casi su nombre, ¿verdad? Ya me puedo varios nombres. Nuestro hermano Jaime, la segunda pregunta. Nuestra hermana Angélica, la tercera, ¿verdad? Sí. Amén. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? Según el Timoteo 3:16. En ella dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Entonces, toda esta palabra del Señor, si nosotros la escudriñamos debidamente, pidiéndole a Dios sabiduría y entendimiento, conoceremos todo lo que el Señor quiere de nosotros. Que nos comportemos como buenos cristianos, dando por testimonio para que la gente no tenga que blasfemar el nombre del Señor. Correcto, sí. Pasa, hermano. Pasa, hermanos. Pasa, hermano. Segunda pregunta: ¿por qué hablaba Jesús por parábolas? Mateo 13:13. Dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si nos circunscribimos únicamente a este versículo, es de comprender que debemos acercarnos al Señor para que se abran nuestros entendimientos y nos ilumine su luz, que nos dé de su sabiduría. Sin embargo,
Cuando leemos también el verso 14, habla de la profecía de Isaías y se refiere en parte, entiendo, al plan de salvación que nuestro Señor tenía para con nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel perdió esa oportunidad y Él nos la trasladó a nosotros poniendo un poco de oscuridad en sus pensamientos. Pásame. Pásame, gracias. Dice la segunda, si no tenemos certeza sobre algún versículo de la Escritura que es recomendable hacer, en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no saciare, y les será dada. Lo importante que veo acá es que dice no saciar, porque nosotros a veces, cuando oramos, le decimos a Dios sabiduría, y esa palabra debe estar constantemente en nosotros en cada oración. Así es. Porque la necesitamos mucho. A cada momento alguien llega, nos habla de cualquier religión, dice que es cristiano, a mí me pasa, y me comentan cosas que tal vez no son así, pero a veces uno no puede explicarlas, a veces es por el tiempo, o porque no tiene la escritura en mente, o porque tal vez ellos no dan oportunidad. Pero si nosotros le pedimos esa sabiduría a Dios, Dios nos va a dar las palabras correctas en el momento adecuado. Correcto. Y ahí vamos a contestar. Así. Y yo a veces cuando algo así pasa, y como dice la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece estar evidencia. Entonces nosotros tenemos que escudriñarlas a ellos y pedirle la sabiduría a Dios primero para poder entender lo que está escrito ahí. A veces me sigo, ¿verdad? Sí. Cuando hay oportunidad. Pero mientras tanto, ese es el bien entendido. Que la sabiduría se la debemos de pedir a Dios constantemente. Correcto, así es. Pasen. Bien, carísimos hermanos, pues hemos concluido con estas preguntas, las cuales, hermanos, son tan importantes, ¿verdad? Cada una de ellas nos insta, hermanos, a informarnos cada día a través de la palabra, porque la Biblia es la carta magna de Dios. Es la fuente de información que tenemos. De allí emana el conocimiento, de allí emana la vida, ¿verdad? Para normar y corregir nuestros pasos, es ella quien nos debe de ilustrar. Vamos a pasar a leer el comentario. Le voy a explicar a nuestra hermana Brendita, en el nombre del Señor, que me ayude con esta lectura hasta donde dice, son los misterios de Dios. El comentario dice, las Sagradas Escrituras son una fuente de conocimiento y un manantial de vida. A medida que vamos caminando en el sendero de nuestro Dios, nos ha mandado escudriñando cada día la palabra divina. Encontramos una enseñanza profunda que alimenta nuestro ser y vivifica nuestro espíritu. Qué bueno sería que todas las personas fueran llenas de estas verdades benditas y moldearan su vida a la voluntad de Dios. Sin embargo, pareciera que el mundo pretende vivir el día a día sin interesarse por el mensaje de Dios, cerrando sus oídos al conocimiento de la verdad. Todo por no dejar sus prácticas llenas de delitos y de pecados. El conocimiento conlleva una gran responsabilidad y es por ello que el apóstol Pablo llama a los servidores de Cristo administradores, ya que tienen el deber de conservar la pureza de la palabra y compartirla con aquellos que necesitan un auxilio a su vida desconsolada y sin esperanza. Pero ¿cuáles son los misterios de Dios? Está ahí, gracias.
Voy a leer una fracción aquí de este comentario, luego le voy a explicar a nuestra hermana Silvia que me lea a la continuación hasta donde dice almas. Pero primero voy a leer una partecita y un fragmento aquí, en este comentario, que nos dice así: el diccionario de la Real Academia Española define el misterio como algo arcano, secreto, reservado, que no se puede comprender o explicar. Continuación, hasta donde dice almas. En la lectura bíblica encontramos una inquietud que tenían los apóstoles acerca de la manera como Jesús hablaba, por parábolas. En su respuesta les explica que Él lo hacía así porque para ellos era dado el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos, pero no así para el resto de las gentes, ya que habían cerrado sus ojos y su corazón se había engrosado, es decir, que el pecado y la arrogancia que habían invadido su ser no les permitía alcanzar el entendimiento, como por ejemplo de la parábola del sembrador. Ahora bien, ¿qué requisito es necesario obtener para gozar del privilegio del que fueron llenos los apóstoles? El Señor Jesucristo nos da la respuesta en Mateo 11:25 y 26. Dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Asimismo, también agregó en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias. Bien, hermanos, vamos a continuar con esta lectura de este comentario y nos dice de la siguiente manera: para ser administradores de los ministerios de nuestro Dios, es necesario que nos volvamos como niños, es decir, con un corazón sencillo y sin malicia, ni arrogancia, de completa humildad y mansedumbre. Si alguno intenta utilizar el conocimiento de la verdad para obtener beneficios personales, vanagloria o pretender avergonzar a los demás por no tener clara alguna cita de las Sagradas Escrituras, no puede ser considerado un buen administrador, ya que el ser depositario de la palabra de Dios no nos autoriza para actuar de esa manera. Recordemos lo que enseñó el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Otro requisito que debe tener el administrador de los misterios de Dios es el siguiente: ahora bien, requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4:2. La fidelidad es sinónimo de lealtad, es decir, la honestidad en el desempeño de mi cargo, con responsabilidad, cumpliendo a cabalidad mis deberes, siendo ejemplo en la palabra que guardo y profeso, teniendo el cuidado de no adulterar ni poner pensamientos propios o mezquinos sobre aquello que no he recibido de parte de Dios, procurando con diligencia presentarme a Dios como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarme, trazando bien la palabra de verdad. Son requisitos bien indispensables, hermanos, de aquellos dispensadores de la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Todos aquellos que somos aspirantes de Dios y nos gusta, ¿verdad?, poner el consejo, debemos de tomarlo en cuenta, que si ya estamos acá, un día nos van a mandar para Azacualpa, ¿verdad? Aquellos cantoncitos escondidos. Pero como yo soy obrero de valor, ¿verdad?, no pongo mi renuncia.
me va a arruinar el carro, va a decir, ¿verdad? Voy a quedar por allá en el verano anduvimos por ese lugar, pero oye, hermanitos, que casi caían desmayados del calor, ya les andaba dando insolación, ¿verdad? Porque hacen en el verano unos grandes calores, pero hermano, Dios nos ayude, ¿verdad? Porque entonces sí seremos obreros aprobados, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Así, carísimos hermanos, pues es como en esta mañana le dimos apertura a esta bonita escuela de este trimestre, esperando pues que en lo sucesivo estudiemos más las escuelas para que participemos más en dar ese versículo, hermano, porque si nos quedamos es seña que no lo estudiamos, y esa es una tarea que tenemos todos, de aprender la palabra del Señor. Hoy tenemos la Biblia, la tenemos en mano, ¿verdad? ¿Y qué tal que hubiéramos sido de los cristianos del primer siglo, que les quitaban su Biblia y se las quemaban? Pero ellos la tenían ¿a dónde, hermano? En la mente, ¿verdad? Que era un mensaje que dio Esteban. Disertó un gran sermón y él todo el conocimiento lo tenía aquí, y no agarró la Biblia para... Mire, Señor, dice, no, él dio el sermón y se fue. Y cuando aquellos ya no pudieron soportarlo, dice que hasta cerraron los dientes y lo sacaron por la fuerza y ya no quisieron oír. Pero él dio un buen sermón porque se podía la palabra del Señor. Y dice, sé lleno del Espíritu, que hermano, del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo es conocer la palabra de Dios, estar lleno, empapado y obedecerla en primer lugar. Carísimos hermanos, nos vamos a poner de pie en el nombre del Señor y vamos a leer la conclusión, que nos dice de la siguiente manera: como buenos administradores, no debemos olvidar el consejo que nos da el siervo Santiago, quien es sabio y entendido entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago capítulo 3 y versículo 13. Así, carísimos hermanos, pues que Dios añada bendición a su palabra y que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea con todos ustedes. Paz a vosotros, hermanos.